Puerto Rico Comic Con, ¿están ready? Yo estoy ready. Bueno, saludos y bienvenidos al Q&A más esperado de los fanáticos de Dragon Ball Z aquí en Puerto Rico Comic Con. Yo me siento súper honrada de estar aquí con todos ustedes. Yo soy Vanetti y yo soy una huge DBZ fan. Yo tenía algunas estampitas, las trading cards. ¿Ustedes se acuerdan de las camisas de botones con los Saiyajines? Yo las tenía también. Y arrancaba todos los días a ver el show de Chevy y escuchar al invitado que tenemos hoy. Así que, sin más preámbulos, les pido un fuerte aplauso para Mario Castañeda. Hola. Hola, soy Goku, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la oportunidad de venir, de regresar aquí a la isla. Es la segunda vez que estoy aquí. Estuve hace casi 6 años, en 2016 me parece que estuve por aquí. Y la verdad ahora estar de regreso después de la pandemia, ya un poco más relajados, pero todavía cuidándose con el cubrebocas, me da muchísimo gusto. Muchas gracias. Espero que el día de hoy, si tienen alguna duda, quede resuelta. Y si no, pues quedará peor de duda, porque vamos a ver qué les respondo. Muchas gracias, gracias. Mario, gracias por estar aquí con nosotros. Y yo sé que hay muchos fans locos por hacerte preguntas, porque es que tú eres la voz de nosotros, tú eres nuestro Goku. Sí. Así que todo el que esté interesado en hacerle preguntas a Mario, los invito a que pasen en el medio, pueden ir haciendo la fila. Pero antes, Mario, yo te tengo una preguntita. ¿Ah, sí? ¿Tengo miedo? Tomemos asiento. Okay. Mario, cuéntame. ¿Cómo es que tú comienzas en el ambiente del doblaje? Bueno, yo estaba en la preparatoria o el high school, como se conoce, hace muchos años, en el siglo pasado, y de pronto descubrí el teatro, descubrí la actuación, y un día le dije a mis papás, quiero ser actor. Y como mucha gente sabe, cuando esto se dice en alguna casa, casi cae una bomba atómica en la sala, porque la familia se preocupa, porque hay la idea de que de esto no se vive, de qué vas a comer, de qué vas a vivir, de qué vas a mantener a una familia. Y entonces hay mucha gente a la que le dice que no a una familia. Pero afortunadamente mi papá y mi mamá, si bien mi papá siempre me dijo, te vas a morir de hambre, te vas a morir de hambre, pagó la carrera. Y aquí estoy muchos años después agradeciéndole que lo haya hecho. Y al estudiar arte dramático, que es lo que yo estudié, conocí que el doblaje era una especialidad de la actuación. Entonces, en algún momento, cuando empecé a trabajar, iba a las televisoras, bueno, había una sola televisora en México, iba a Televisa, llevaba fotografías, me reportaba, y estábamos algunos amigos viendo si montábamos una obra de teatro, y de pronto fui a doblaje, me reporté también, y empecé a trabajar en doblaje, y más, y más, y más, y un día me di cuenta de que todo mi tiempo dedicado al trabajo estaba dedicado al doblaje. Entonces, yo soy mucho de la idea de fluir con la vida, no de pegarme contra la pared. Entonces dije, ok, el doblaje en aquel entonces no era conocido, era anónimo. La gente no conocía nuestros nombres, biografías, fotos, entrevistas, video porno, nada. Pero pensé, ok, aparentemente no habrá fama, pero número uno, voy a estar haciendo lo que amo. Y número dos, después de un tiempo de dedicarme al doblaje, descubrí que me realizaba como persona y como profesional. Entonces, abracé al doblaje y dije, yo de aquí soy. ¿Y quién lo iba a pensar? Años después apareció Internet, e Internet sacó al doblaje del anonimato. Y resultó un día que todo lo que habíamos hecho durante años en la oscuridad salió a la luz. Y había un enorme fanatismo por el doblaje, y hay series especiales como es Dragon Ball, que tienen un fandom por todo el mundo. Sí. Sí, los conozco, los siento y los agradezco muchísimo. Entonces vino a resultar que ahí estaban esperando esta oportunidad, y yo también. Entonces, pues aquí estamos. Tengo 24 años, casi 25 años, viajando por todo México, sur de Estados Unidos, Latinoamérica y parte del Caribe, presentándome en convenciones,
el día de hoy una vez más aquí. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, Mario. ¿Qué retos tú enfrentas cuando vas a doblar un personaje, digamos que animado, live action, videojuegos? ¿Cómo tú haces ese primer paso? ¿Cómo te preparas? Bueno, obviamente hay mucha preparación ya desde el estudio. Y la realidad del doblaje es de estos trabajos que al mismo tiempo que estás trabajando un día, te estás preparando para el día siguiente. Es decir, al trabajar y trabajar, la voz está colocada, la voz está cuidada, la voz está puesta a punto, por así decirlo. Entonces al día siguiente, básicamente solo tienes que calentar un poco la voz para que ya esté a punto. A veces cuando llegas a grabar una película, si la primera escena es de persecución, gritos, sombrerazos, preferimos grabarla después. Vamos primero a las escenas donde se habla nada más, para que la voz pueda calentar en un par de escenas y luego te regresas, o al final te regresas a la primera escena, ya que la voz está colocada y ya está caliente la garganta y ya no se lastima. Pero la verdad es que no tiene más preparación que esto. Cuando uno estudia arte dramático, una de las materias es voz y dicción, en donde se cuida que la dicción sea perfecta. Básicamente tienen que sonar todas las letras. El español que se utiliza en el doblaje se denomina español neutro, y por definición es el español hablado como está escrito, pronunciando todas las letras. ¿Por qué? Porque no solo doblamos para México, sino para toda la región Latinoamérica, que somos 450 millones de personas que hablamos casi el mismo español, pero no es igual. Entonces tenemos diferentes acentos, y para que todo el mundo nos entienda tenemos que hablarlo muy correctamente. Entonces todo esto lo estudias en voz y dicción, aprendes a colocar la voz, aprendes a colocar los gritos, entender por qué gritamos, cómo gritamos, para que nunca haya una mala colocación o un grito que pudiera lastimar las cuerdas. Entonces la voz está preparada cada día, y a veces cuando voy en el coche voy haciendo escalas, voy en el coche y voy la 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 tan tan la 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 tan tan la 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 tan, tan, la, y voy subiendo, ¿no? Y luego bajando. Y cuando estoy un poco mal de la garganta, cuando me enfermo, yo tengo un termómetro, y es Goku precisamente. Si yo puedo subirme a mi coche, cerrar la puerta, y no lo sé si lo saben, pero los coches aíslan. El cerrado de las puertas es completamente aislante, por eso los coches flotan en el agua. Para que se empiece a meter el agua no es por las ventanas ni por las puertas, es por otro lado. Pero el caso es que se aíslan, y en cuanto yo me subo al coche, cierro la puerta, tengo que decir ¡Gohan! ¡Krillin! Si puedo decir eso, si se oye claro, puedo grabar lo que sea. Si no, estoy en problemas. Así de fácil. Excelente. Todo el que quiera hacer preguntas, los invito aquí al micrófono, adelante. Hay mucho fan. El día de hoy puedo responder cualquier tipo de preguntas. Pregunten lo que quieran, incluso cuestiones sexuales de la vida de René García. Gracias. Lo dimos aquí en el Puerto Rico Comic-Con. Tengo permiso de contestar cualquier cosa. Mario, estando aquí, me imagino que han visitado un montón de convenciones. ¿Cómo es el recibimiento de la fanaticada de Dragon Ball Z? Es increíble por todos lados. La verdad es que son un tipo de fan muy especial. Número uno, son muy conocedores, son muy celosos, quisieran participar en toda parte, todo punto del proceso. No pueden, porque sería muy complicado. No podemos darle gusto a todo el mundo. Entonces, sí los escuchamos, por supuesto, pero hay cosas en las que decimos, eso no podemos. En eso no tienen decisión ni control. Entonces, bueno, agradecemos mucho el cariño que se nos da, de verdad lo digo, y somos muy afortunados. Excelente. Adelante. Buenas tardes, Mario. Mi pregunta es, en tu criterio profesional, ¿tú entiendes que nosotros, con nuestro acento boricua y caribeño, alguna que quiera entrar en la industria del doblaje, podría entrar y perfeccionar nuestro acento para volverlo más neutro y para que lo podamos compartir con otras áreas de Latinoamérica?
Claro que sí. Cualquier persona que hable puede dedicarse al doblaje. Como dije, la voz y la dicción y la modulación son muy importantes. Pero la dicción es algo que se puede aprender. Así como aprendes otro idioma, puedes aprender a cuidar la dicción. Obviamente, uno aprende a hablar por imitación. Y si papá y mamá te enseñaron este acento que tienes, es perfecto. Pero para el doblaje necesita ser, como dije, un español que pronuncie todas las letras. Entonces, lo que tienes que hacer es leer un libro como está escrito, pronunciando todas las letras y hacerlo exagerando la apertura de la boca, dándole tiempo a que cada una de las letras se coloque en su lugar para que suene perfecto y luego hablar lentamente para, y luego letra por letra, a, r, a, e, a, u, a, e, a, r, a. Entonces, cuando haces esto, el cerebro tiene una educación neurolingüística que aprende a seguir la letra y aprende a hablar como tiene que hablar para el doblaje. Tu acento puede seguir existiendo y eso no tiene ningún problema. Tú puedes utilizar una voz para trabajar y tu voz para tu relación social, familiar y lo que sea. No una quita a la otra. Quizás con el paso del tiempo va a haber una deformación profesional y sí, vas a hablar con una dicción que a lo mejor no fue la que aprendiste de niño, pero cualquier persona puede aprender a cuidar la dicción. Ok, muchas gracias. Gracias. Saludos, señor Castañeda. La pregunta que yo quiero hacerle es cómo uno en Puerto Rico puede, o cómo uno en general puede desempeñar esa carrera de doblaje, de actor de voces, cómo la ha afectado la pandemia y cómo es la forma de trabajo. Bueno, déjame contarte que no sé si sigue existiendo, pero había una industria de doblaje aquí en Puerto Rico que fue durante mucho tiempo conocida en toda Latinoamérica. No sé si recuerdan a Birdman y el Trío Galaxia y Bonanza, series de los 60 tal vez, que fueron dobladas aquí en Puerto Rico. Superman también, aquella serie de televisión en blanco y negro. Entonces la industria existía, pero era quizás un poco embolada la voz, siguiendo un estilo de actuación un poco antiguo. Pero bueno, actualmente que estamos grabando por la pandemia a distancia, ya se tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, número uno, habría que estudiar arte dramático, actuación, para saber el manejo de las emociones. Número dos, habría que conocer del doblaje, estudiar algún curso de doblaje para entender cómo es que se sincroniza, cómo es que se aprende la técnica de doblaje, que es muy sencilla de explicar, pero difícil de llevar a la práctica. La técnica es ver, leer, oír y hablar al mismo tiempo. Y además, la sincronización se mete con un punto humano muy específico que es la velocidad o ritmo en el que hablamos, la cadencia. Y cuando uno tiene que doblar, tiene que seguir la cadencia y el ritmo de alguien que ya interpretó el personaje. Entonces, esto es complicado, no es tan sencillo decirlo como hacerlo. Pero una vez cumpliendo eso, lo que habría que tener es, obviamente, en tu casa un lugar donde grabar, una cabina o un lugar sonorizado, una computadora, un micrófono, una interfase, unos micrófonos. Estoy hablando en chino para la gente que no sabe nada de esto, pero no es tan complicado. Quizás un punto muy importante actualmente es, fíjate, el Wi-Fi, Internet. Tener un buen Internet potente y poderoso para poder hacer viajar la voz a la distancia. Entonces, gente que vive en un país donde la industria no sea muy fuerte, actualmente podría ya soñar con esto. El punto difícil actualmente es conocer a la gente. Es decir, ¿cómo podría ser que alguien acá en Puerto Rico, que no lo conocemos, se acerque a las compañías de doblaje, no solo de México, sino de Estados Unidos, por ejemplo, que hay doblaje en Los Ángeles y en Miami? Entonces, sería el puente más cercano y en Atlanta creo que también, para presentarse y buscar trabajo. No sé, en internet, en Google, buscas compañías de doblaje en Estados Unidos, debe aparecer ahí un listado increíble. Luego te presentas, si te piden un demo, lo mandas
y entonces así estableces el vínculo. Y una vez establecido el vínculo, te aseguro que no está muy lejano el día en que toda la gente de la industria de doblaje latinoamericano esté conectada a través de internet, grabando donde quiera que viva, en su casa, y pueda tener acceso a todo el doblaje de toda Latinoamérica. Eso ya es una realidad actualmente en toda Latinoamérica y el sur de Estados Unidos para Latinoamérica. Entonces, así es como el día de mañana vamos a trabajar. El problema es captar dónde está el talento nuevo. Eso es lo complicado actualmente. Ok, de verdad, muchas gracias por ese momento de paciencia que tenemos en talento. Sí, mucho gusto, señor Castañeda. Mi pregunta es, de todos los personajes que usted ha hecho, ¿con cuál usted se identifica más y el por qué? ¿Sabes que mi respuesta es anticlimática? Porque no tengo favorito. Y sabes que me encantó. Generalmente me preguntan, Mario, después de Goku, ¿cuál es tu personaje favorito? Yo nunca he dicho que Goku sea mi personaje favorito, pero la gente lo intuye. Y no, la verdad es que soy muy afortunado. Amo mi trabajo, amo todo lo que hago. Todos los personajes los amo y lo digo de verdad. Cuando me recuerdan personajes, en ese momento que los traigo a la vida y los recuerdo y recuerdo alguna frase, en ese momento son el más importante, pero no es porque para mí lo sean de alguna manera u otra. Te voy a decir algo. Esta razón de viajar desde hace 24 o 25 años por toda Latinoamérica, todo México y sur de Estados Unidos y las islas ha sido por Goku, por Dragon Ball, porque he grabado Los Años Maravillosos, MacGyver, a Bruce Willis, a Jim Carrey, a Mark Ruffalo, Caballeros del Zodiaco, Chavo Animado, Y Leoncio. Leoncio Almeida, La Esclava Isaura, etcétera, etcétera, pero por ninguno me han llevado ni a la esquina, excepción de Goku. Goku es la razón de viajar por todos lados, y cuando llega Goku, llega Leoncio Almeida, Zapp Brannigan, todos, pero no al revés. Entonces, obviamente que Goku tiene un lugar especial por ese detalle. Goku me regaló básicamente esto, el contacto directo con la gente. Siendo alguien de doblaje, esto no existía en mi vida. Y de pronto, hace 24, 25 años, o sea que ya hace rato que apareció en mi vida, pero esto se lo debo a Dragon Ball, a Goku. Y quizás por eso es especial, pero amo todo lo que hago. Gracias. Muchas gracias por todos los años de infancia a todos nosotros. Gracias. Ahora que ya Anastasia está cumpliendo sus 25 años, ¿tú tienes un recuerdo favorito grabando en el doblaje como Dimitri? Sí, fue muy especial, ¿sabes? Te voy a decir algo. Nunca he grabado un personaje importante para Disney. Nunca. He dirigido para Disney películas tras películas tras películas, muchísimo. Y muchas veces hice prueba de voz para personajes Disney y nunca me quedé con ninguno. Y apareció 20th Century Fox con Anastasia y grabé la prueba para Dimitri y me quedé. Y curiosamente la vida es rara, porque un día Disney compró Fox y entré a Disney Channel por la puerta de atrás, ¿me entiendes? Es muy especial Dimitri, lo amo, y lo que recuerdo mucho es el Ania, yo, Ania. Cada vez que veo a Dulce Guerrero, que es la voz de Anastasia, nos vemos y Dimitri, Ania, yo, Ania, ¿no? Entonces amo esa parte porque es muy divertido hacerlo con ella, recordar haber grabado eso. Y pues creo que tuve mi momento con Dimitri, me gustó mucho grabar al guapo, al galán, al bueno. ¡Qué maravilloso! Gracias. Siempre me acordaré de los hombres son unos bebés. Exacto. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Muy buenas tardes, señor Castañeda. Mi pregunta es para saber, en cuanto a todas las transformaciones que ha hecho Goku a través de los años, ¿cuál ha sido la que más le ha impactado a usted en cuanto a la historia?
La primera. La primera fue épica, porque fue la primera. Es decir, era el legendario Super Saiyajin. Yo no sé si se acuerdan, pero es que bueno, hay gente que está aquí que no se acuerda, no sabe de qué estoy hablando. Pero es que existió un Goku que ni siquiera sabía que era extraterrestre. Saiyajin, ni siquiera tenía esa idea. Y de pronto aparece esta realidad, aparece su hermano, y luego aparece Vegeta y los Ginyu, y luego aparece Freezer, y aparece esta leyenda del Super Saiyajin, y muere Vegeta, y le dice, tú eres el legendario Super Saiyajin, y tienes que enfrentarte a Freezer. Y Freezer mata a Vegeta, y entonces no le queda a Goku de otra más que aceptar esa realidad tan rara. Y ese momento en el que muere Krillin y por fin se dan los pasos necesarios, la furia total con el corazón en calma que lo lleva al Super Saiyajin, eso fue un momento épico en el doblaje de Dragon Ball, cuando sucedió por primera vez. Y no le quito mérito a ninguna de las otras porque han sido también, wow, súper increíbles. Super Saiyajin 2, 3, 4, y luego llegó Akira Toriyama, la quitó y metió Super, y empezó Dios, Blue y Black y Rosé y no sé, y pum, y estamos en el Ultra Instinto y no sé hasta dónde vamos a llegar. Yo digo que a mí ya se le van a acabar los colores a Akira Toriyama y va a tener que rapar a Goku. Le va a quitar el cabello porque ya no le va a quedar de otra. Y lo va a empezar a tatuar, yo creo, no sé qué va a hacer. Entonces, todas son súper importantes, pero esa primera vez fue muy, muy especial. Hay mucha gente a quien le tocó vivir el momento. Y estoy hablando de 1997, hace 25 años de ese momento, lo recuerdo perfectamente, y fue tan especial que seguirá siendo mi favorito toda la vida. Muchísimas gracias, señor Castañeda. Gracias a usted. Una inspiración para todos nosotros que queremos ser parte del doblaje. Gracias. Mario, no tan solo esa escena es icónica para todos nosotros, también duró muchísimo. Para el televidente eso fue semanas. Sí, porque faltan 5 minutos para que Namekusei sea destruido. Y fueron como 15 episodios o no sé cuántos, ¿no? Y no se morían. Gracias televisión por ser tan mentirosa. Saludos Mario, bienvenido a Puerto Rico. Después de 20 y tantos años interpretando a Goku, si usted tuviera la oportunidad de sentarse a conversar con Goku y hacerle, ¿qué preguntaría a usted que le ayudara a usted a seguir interpretándolo? ¿Qué cosas nuevas le gustaría aprender de Goku para poder seguir dándole su voz? Bueno, sí, yo le preguntaría tantas cosas. Le preguntaría, ¿por qué no te peinas? Pero bueno, es estilo, ¿no? Trataría de entender por qué no madura. O por qué no madura en su fase normal. Porque según mi perspectiva de Goku, siendo que yo lo interpreto, Goku madura cuando se convierte en Super Saiyajin. No solo eleva la energía y cambia el color del cabello, sino de hecho le cambia la personalidad y se vuelve hombre Goku realmente cuando se convierte en Super Saiyajin. Y cuando está en esta faceta de superhéroe, es un hombre muy duro, pero en cuanto quita nuevamente la energía, vuelve a su esencia inocente, adolescente, inmadura, infantil, que a los fans que ya crecieron, creo que ya no les gusta. De niños les fascinaba, ¿no? ¡Uy, qué emoción! Pero luego, conforme fueron creciendo, ya decían, ya. ¿Por qué se porta así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué esa voz? ¿Por qué no es como el Goku de Dragon Ball Z? Y es que se les olvidó que casi acabando Z, vino GT y Goku se hizo niño y luego vuelve a crecer y desaparece y ahí se acaba. Y pasaron 13 años hasta la batalla de los dioses. Entonces, durante esos 13 años, toda esa gente que eran niños cuando Dragon Ball Z y adolescentes crecieron y maduraron, pero parece que no se dieron cuenta.
Entonces de pronto lo que les parecía tan divertido de niños, ya de adultos treintañeros empezaron a decir, oye, pero ya por favor, o sea, pórtate serio, ¿no? O sea, es ridículo que hables con esa voz y que te portes así, o sea, nadie soporta eso, por favor. Si pudieran quitar todo eso y nada más quedarse con las peleas de Goku, se quedarían con un videocassette VHS y ya. Entonces, esa es la realidad, creo, de lo que ha pasado todo este tiempo. Me metí en un jardín y estaba explicando cosas. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué le gustaría preguntarle a Goku Eso. para que le ayudara a seguirlo dando? ¿Por qué no madura? ¿No? O realmente, ¿cómo hace para no madurar? Porque quizás vive la vida más feliz, a pesar de tener 50 años, a lo mejor es inmensamente feliz como es, y es el resto del mundo el que esté equivocado. No lo sé. Me gustaría conocer ese secreto de él, ¿no? Gracias. Gracias. Yo le diría, mañana como padre. Y es que la gente dice que Goku es mal papá. Dicen. Debo ser la única persona que discrepo. A ver, dicen que no fue buen papá porque no estuvo ahí para educar a Gohan. ¿Por qué no estuvo? Porque se murió. ¿Por qué se murió? Porque estaba defendiendo a Gohan porque su hermano, el hermano de Goku, Raditz, se lo quería llevar. Y Goku no lo permitió. Peleó con Raditz a muerte, lo abrazó y le dijo a Piccolo, no le hagas esa cara. Y le dijo a Piccolo, mátalo. Y Piccolo le dijo, uy, no puedo, porque si lo mato a él, te mato a ti. Porque lo estás abrazando y yo no puedo frenar mi ataque. Te atravesaría a ti también. Y Goku le dijo, no importa, mátame, pero salva a mi hijo y cuida a mi hijo. Y Goku se murió. Y por eso no estuvo para educar a Goku. Y Piccolo educó a Gohan a patadas y golpes. Lo desbarrancaba de los cerros, sí, desde el morro, ¿no? Y la gente piensa que eso es educar a los hijos bien. No sé por qué. Cada día del padre me llega un meme en donde Goku está así. Y está Gohan dándole un regalo a Piccolo. Yo digo, ridículos. Adelante. Sí, mi pregunta era, ¿cómo hacen ustedes los actores de doblaje para aprender las partes científicas concretas de un personaje científico, el plan, los cálculos y todo eso? Bueno, obviamente cuando estudias arte dramático, actuación, hay muchos elementos que aprendes a manejar. Tienes que entender al personaje psicológicamente y emocionalmente para que puedas construir al personaje, para que entiendas lo que el personaje haría o no haría, cómo se portaría en cualquier situación. Necesitas que te den información del personaje. Por ejemplo, cuando llegas a trabajar, el director o directora de doblaje te da información acerca del personaje, cómo es, quién es, a qué se dedica, está casado o no, tiene hijos o no, tiene casa propia o no, etcétera. Toda la información que puedas tener. Y luego te vuelves muy analítico porque lees el texto, lees la escena y tienes que entender las emociones que está viviendo el personaje, por qué las está viviendo, por qué dice lo que dice. Y además el texto tiene 3 partes básicamente: texto, subtexto y contexto. O sea, ¿qué digo? ¿Qué quiero decir? ¿Y para qué lo quiero decir? Entonces, cuando estudias lo que yo estudié, aprendes todo este análisis. Y todo eso construye al personaje. De tal manera que sin dejar de ser tú, puedas ponerte en los zapatos del personaje, entenderlo e interpretarlo sin juzgarlo, permitiendo que el personaje sea parecido a ti, pero sea diferente a ti, sea único, porque hay personajes que son muy parecidos a uno, ¿no? De repente interpreto papás, ¿no? Gente de mi edad, gente que tiene hijos, etcétera, pero de repente me toca interpretar asesinos en serie, violadores, asaltabancos, y entonces tengo que entender por qué esa gente hace lo que hace
se mueve como se mueve, piensa como piensa, sin juzgar, porque estoy interpretando al personaje permitiéndole existir. Y una vez que termino, ya lo quito y sigo siendo yo sin ningún problema. Así es como se trabaja el doblaje. Es actuación. Gracias. Goku, por favor. Bueno, saludos Mario. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que más te gustó de interpretar a Hidan de Naruto? Bueno, está loco. Sabes que es maravilloso cuando interpretas villanos. Y te voy a decir por qué. Cuando uno es niño y empiezas a crecer, la gente espera de ti que seas lindo, honesto, bien portado, bien educado, que trates a la gente bien, que seas un caballerito, en fin, que seas todo ese cúmulo de cosas positivas que la gente ha decidido que tienen que ser la gente y los niños. Y entonces uno aprende a ser así. Yo no sé si esto está en el ADN del ser humano o es algo que nos obligan a aprender. Pero cuando interpretas a un villano, el villano te da permiso de ser todo lo contrario. Los villanos pueden ser déspotas, groseros, altaneros, egoístas, insoportables. Puedes tratar mal a la gente porque eres villano. Puedes matar a la gente porque eres villano. Y te lo van a aplaudir incluso. Entonces, Hidan no solo es un villano, está loco, ¿sí? Y es adorable. Tiene una serie de tonos agudos. O sea, por el placer de matar como él mata. Hidan, para el que no lo sepa, te atrapa con la sombra y luego tiene una guadaña que tiene 3 navajas y él se infiere heridas, pero las heridas las sufre la persona que tiene atrapada. Se puede cortar el cuello, cortar el cuerpo, sangrar, y el que sangra es el otro, y lo mata así, y lo disfruta además, y no se puede morir, Hidan. Actualmente está vivo, está desmembrado, está partido en pedazos, y está enterrado por separado, pero está vivo. Entonces, ¿te imaginas? Es que yo no sé si se entiende, porque de pronto, obviamente, es un anime, es una caricatura, no es cierto, ¿no? Pero cuando uno lo interpreta, uno lo vive de verdad, porque si yo no lo creo, no lo puedo crear, y para que la gente lo crea, yo lo tengo que creer. Entonces, yo sí me lo creo. Todo lo que dice, y todo lo que hace, y todo lo que lo compone como ser, yo sí lo creo. Entonces, para mí está vivo, es de verdad, para poder interpretarlo. Entonces, cuando tienes ese privilegio, es algo pues maravilloso, porque traes a la vida personajes que por definición no existen, pero sí existen porque tú crees que existen. Es muy divertido interpretar villanos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, Mario. Espero que te interrumpa. Era para preguntar, entre todos los gritos y las transformaciones, ¿hubo alguna que se hizo más difícil entre otras? Todos son difíciles, ¿eh? La verdad es que hay unos larguísimos, hay unos que son un engaño, no son tan largos, son 2 overlapeados, pero obviamente tiene que ser de verdad, es decir, yo no hago no, grito de verdad. Y cuando voy a gritar y estamos ensayando, en la pantalla hay un reloj. Todo el capítulo, la versión que tenemos tiene un time code, un código de tiempo, y entonces yo puedo medir en qué segundo empieza a gritar, cuántos segundos grita y en qué segundo deja de gritar. Y además me fijo si el grito se corta o hace fade. ¡Ah! Entonces me fijo en todo eso y entiendo cuánto aire necesito y lo tengo que dosificar en cuántos segundos. Entonces,
hay una técnica, obviamente, para hacer todo esto, no es así nada más de ya lo conté y ahora ya lo podemos hacer. No, básicamente para gritar tiene que haber una razón para gritar. Es decir, atrás de todo lo que hace el ser humano siempre hay una emoción. ¿Cuál es la emoción que Goku está experimentando para gritar? Y entonces cuando estás en la emoción prepara el cuerpo para hacer lo que tenga que hacer, y en este caso gritar. Entonces, por eso es que no se lastiman las cuerdas, no te lastimas con los gritos, y es obviamente técnica de dosificar el aire que metes a los pulmones para que el grito dure lo que tiene que durar con la fuerza que tiene que durar. Así es como se hace. Gracias. Gracias. Buenas tardes, Mario. Mi pregunta es, de los diálogos que ha hecho de Goku, ¿cuál ha sido tu favorito o cuál ha sido el más que te ha encantado? Bueno, el Hola soy Goku es un sello, ¿no? Porque lo dice al final de... ¿Saben que yo criticaba a los reggaetoneros? Porque es que en cuanto empiezan a cantar los reggaetoneros, lo primero que dicen es su nombre, ¿no? Pepe Quiara, Maluma. Yo digo, ¿por qué dice su nombre? ¿Será que desconfía que la gente sepa quién es? ¿O canta igual que todos? ¿O por qué no? Entonces yo un día estaba diciendo esto, ¿por qué tienen que decir quién son? Y alguien me dijo, Goku también, cada capítulo dice que es él. Y dije, sí. Al final de cada capítulo, hola, soy Goku, ya lo saben, ¿para qué lo dicen? Llegué a la conclusión de que Goku es reggaetonero. Pero bueno. Punto y aparte. Estamos en la isla del reggaetón. Sí. Y el Kamehameha también es una firma, ¿no? Pero el diálogo en el capítulo 86, y lo tengo bien presente porque hicimos algo especial con esto, y además es un diálogo que repito cada convención cuando estoy en el escenario. El diálogo cuando muere Vegeta, que Goku acepta que es un Saiyajin y acepta que Vegeta era el príncipe de los Saiyajin, es decir, el príncipe de la raza de Goku. Y levanta el cadáver y lo entierra y le habla duro, porque todavía hay un resentimiento en Goku hacia Vegeta, a pesar de que ya está muerto Vegeta. Y todavía no entiende qué rayos es eso del Super Saiyajin. Pero esto que le dice, para que hayas llorado y me pidieras ese favor, tu angustia debió ser muy grande, Vegeta. Si entiendo bien, tú no te sentías ofendido por la muerte de todos los Saiyajin. Te sentías humillado por la forma en la que ese sujeto los manipuló a todos. No sabes cuánto te odiaba, pero tenías el orgullo de un Saiyajin. Quiero que me des un poco de ese orgullo. Yo soy un Saiyajin criado en la tierra, por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste y también por todos los Namekusein que mataste, juro que te exterminaré. Todo ese diálogo con la música que lleva esta escena, la de tran tan tran, tran tan tran, es para mí espectacular y es un momento muy especial de la vida de Goku y su camino, el camino del héroe, el camino a convertirse en el superhéroe que es para la cultura japonesa. Gracias. Tristemente, se nos está acabando casi el tiempo. Nos da para 2 preguntitas más. Sí, lo lamentamos. Sorry. Saludos, señor Castañeda, un placer. Igualmente, gracias. Sí, pues, como había hablado usted anteriormente, pues hemos visto que la industria del doblaje, como en los últimos años, se ha globalizado un poco, especialmente con la pandemia. Incluso, pues, en la producción en la que trabajó el hijo de usted, Arturo, y en la que participó usted de One Piece Estampida, recientemente, que tuvo, pues, actores venezolanos que hicieron trabajo remoto. Entonces, yo soy actor de doblaje y he tenido la oportunidad de trabajar, pues, en producciones con México y con Miami, pero pues sin embargo a la misma vez pues me gustaría saber pues, cómo actores de doblaje que ya están en la industria, que ya están trabajando regularmente, pueden aprovecharse un poquito más de esas oportunidades que poco a poco están surgiendo con el doblaje un poco más globalizado y con el trabajo remoto.
Pues habrá que buscar la manera de contactarte con los estudios. No sé si en todos los sitios, por ejemplo, si googleas, por ejemplo, Pensando México, ¿no? Compañías de doblaje México, te va a aparecer una lista de todas. Y no sé si todas tienen ahí su contacto de email para que de alguna manera puedas grabar un demo en donde, no digo que hagas voces ni nada, sino con tu voz natural, con una dicción y un español neutro, puedas decir, hola, ¿qué tal? Yo soy tu nombre, soy actor, vivo en Puerto Rico, pero tengo forma de grabar en mi casa, puedo grabar a distancia, tengo tal micrófono, tal equipo, estoy a sus órdenes, etcétera, ¿no? O demo de trabajo ya existente. Exacto. Y entonces de esa manera presentarte. El problema, ¿sabes cuál es actualmente? El pago. ¿Cómo puedes grabar para la industria mexicana? ¿Cómo vas a generar facturas o recibos de honorarios y cómo te van a pagar? Este es el problema, que se está apenas viendo cómo se resuelve. Pero de verdad yo creo que a futuro esto va a ser una realidad para todo el doblaje latinoamericano. Vamos a trabajar con el mejor talento de Puerto Rico y de donde me digas, desde aquí y desde toda Latinoamérica. Eso ya es algo que está a la vuelta de la esquina y nada lo va a parar. Era un sueño grabar desde casa y ya sucede. Muy bien, pues muchas gracias. Éxitos. Gracias. What is your favorite part of doing Dragon Ball Z? And can you take the famous line from the show, Kamehameha? In Spanish? No. It's up to you. Ok, Kamehameha en español. ¿Cómo lo grito? ¿Esa fue la pregunta? ¿Sí? Bueno, Goku en español suena así. Además, quiero que sepan, el Kamehameha es un increchendo. Empieza Kamehameha, va subiendo. Cuando grabamos Broly, la película de Broly, son tantos gritos, fue tantas horas gritando, que cuando llegamos al grito final, donde van a matar a Broly, que no lo matan al final, pero cuando llegamos al final, yo ya estaba ronco, mis cuerdas ya estaban un poco enronquecidas, ya estaban inflamadas, entonces el tono final del Kamehameha ya no lo alcanzaba. Kamehameha, el ja ya no sonaba. Y entonces le dije a Lalo Garza, el director de doblaje, Lalo, ya no tengo esa última nota, yo ya no llego. Si quieres lo grabamos otro día o lo empiezo un tono más abajo. En vez de K, empiezo K, ¿no? Y me dijo, sí, mejor. Y creo que luego lo picharon para que subiera un semitono. Entonces, bueno, el Kamehameha en español suena así. Gracias. Thank you. Nos queda tiempo para una sola preguntita. Una más. Buenas, Mario. Hola. Es un gusto. Y me gustaría preguntar entre el personaje de Goku Black y el personaje de Robotnik en la película de Sonic, ¿cuál pensaste, o sea, cuál fue tu experiencia entre un villano y el otro? ¿Cómo pudiste conectar entre los dos? Pues, pregunto eso porque hace unos días vi la película de Sonic. Entonces en estos días estuve viendo tu interpretación como Goku Black. Siempre quise preguntarte eso. Son dos villanos diferentes y no es por el villano en sí, sino por el estilo de actuación. Goku Black es un villano, es un villano cruel, es un villano calculador, es una mala persona. Y el Dr. Robotnik es chafa, como decimos en México, es un villano de risa. Tú sabes desde el principio que le va a ir mal, que va a perder. Es tan malo, tan creído de sí mismo, que él solo se pone el pie. ¿Se entiende lo que digo? Es un villano light de comedia. Y además ya sabes qué estilo va a tener cuando sabes que Jim Carrey está involucrado. Entonces, esta es la diferencia. Realmente, Ivo Robotnik no tiene la maldad que tiene Goku Black. Goku Black le dice a Goku en su cara
que mató a su esposa y a sus hijos, y le dice, no sabes cómo pidieron por sus vidas, cómo rogaron por sus vidas, o sea, no sabes lo que disfruté matándolos. O sea, el tipo está mal, ¿no? Entonces, son dos personalidades muy diferentes y el approach es lo mismo, muy diferente, porque tienes que entender cuál es el sentido de esa maldad, ¿sí? Y Robotnik es un niño malcriado al que le quitaron su juguete de niño, ¿no? Le quitaron la sonaja, ¿no? Entonces está y súper inteligente, ¿no? Sí. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por ser la voz de tantas generaciones, gracias por ser parte de nuestra crianza y nuestro presente. Sé que se está grabando, se estuvo grabando ya la película de Dragon Ball Super Hero. No se ha grabado. Ya va a estrenar en Japón. Dame el spoiler. Les digo la verdad, no hemos grabado nada, pero sabes que no importa si yo lo digo porque la gente no me cree. Porque dicen, seguro ya firmaste un contrato de confidencialidad. Ok, Mario. No he grabado nada, no ha llegado la película a Latinoamérica, no se ha hecho nada. Si me quieren creer, y si no, esa es la verdad. Esperamos que no estemos muy atrás. Ya anunciaron la nueva fecha porque hackearon el sitio de Toei y se iba a estrenar el próximo 22 y ahora se va a estrenar hasta el 11 de junio, pero esperamos que el doblaje no vaya muy atrás para que no se deje todo este espacio a la piratería y todo lo que hay cuando hay mucha distancia entre un estreno y otro. Ojalá que pronto entremos ya también a las salas a grabarla, pero todavía no hemos grabado nada, te lo digo en serio. Lo saben aquí primero en el Puerto Rico Comic Con. Mario, gracias por esto. Gracias. Gracias por este momento histórico en el Puerto Rico Comic Con día 1. Vamos a disfrutar.